el que lo hizo, y nosotros nada. Entonces tenemos que comprender que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que Dios es el Ser Supremo, que está presente en nuestro propio ser, esperando que nuestra persona se dé cuenta, haciendo conciencia. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Para darse cuenta que lo sagrado está en el mismo. Entonces, Dios está haciendo todas las cosas. Dicen por ahí algunos místicos que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Cierto. Y no sucede nada si no entra en juego la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En nosotros mismos. Y en todos los seres minerales, vegetales y animales y cósmicos. En todos está la voluntad de Dios. En todos Dios está conociendo a sí mismo, pero ya en una forma muy definida en el ser humano. Por eso dice el cuarto sello de Dios de la tribu de Judá, que Dios a través de la forma humana se está conociendo a sí mismo. ¿Y cómo es eso? Pues nuestro ser se está conociendo a través de su forma humana. Esto es lo que sucede. Piénsenlo, no se trata de creer. Ahora ya no se trata de creer, pero tampoco hay que abandonar la fe, porque la fe representa algo superior que presentimos, lo divino. Y la conciencia es lo que nos sirve para descubrir a Dios en todas partes. Muy bien, si esto es así, ¿quién está haciendo el proceso del destino? Sino la voluntad divina a través de todos los seres, entre los cuales nos encontramos nosotros mismos. Y el destino no está hecho, lo estamos haciendo, y a nivel nuestro de seres humanos tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de hacernos un buen destino, generando causas que nos regresen como efectos. Y volvamos a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos tipos que trataron de adivinar desde siempre qué es lo que iba a suceder. Porque si eso fuera posible, los adivinos tendrían el mayor poder del mundo, saber de antemano lo que iba a suceder. Por lo menos serían los reyes de la economía en la actual sociedad de producción y de consumo, porque sabrían de antemano cómo se iba a mover la economía y comprarían las acciones o tomarían las providencias necesarias para hacerse ricos entre los ricos. Pero no es cierto. Los adivinos se ganan la vida muy duramente y en el 90% no le aciertan, y con el 10% que le acierten por la ley de probabilidades, pues ya sienten que ya es algo, ¿no? Pero siempre han querido convencernos de que el destino está hecho. ¿Saben por qué? Porque se dan cuenta que somos unos irresponsables, que no queremos tomar la responsabilidad de nuestro destino, y por eso, como que nos endulcen por ahí con palabras algunas profecías, les creemos. No hay tal cosa. Sí hay visionarios, hay imaginativos, por todos lados hay imaginativos, pero sus aciertos son mínimos. ¿Quién de nuestros adivinos, astrólogos, futurólogos de la Gertrude nos avisó cuando se iba a ir el sobrino maestre, cuando se iba a ir el hermano mayor, y cómo se iba a plantear el conflicto lunar solar, y cuáles son las situaciones que estamos viviendo? Ninguno. Hablemos claro. Ahora, esto no significa que no se puedan hacer cálculos cosmogenéticos, que eso es diferente, porque podemos ver nuestro proceso interno como individuos reflejado en el macrocosmos, porque el código genético de un individuo está reflejado en todos los seres vivientes que forman su microuniverso y que le permiten ser individuos, tener unidad dentro de la diversidad, lo mismo que el macrocosmos, que dentro de sus incontables galaxias y sistemas solares mantiene la unidad en la diversidad. Y es tiempo que nos demos cuenta que el ser es uno, y su búsqueda de sí mismo es infinitamente diversa, que se está conociendo en los minerales, en los vegetales, en los animales y especialmente en los seres humanos, que ya tienen una conciencia particular, una conciencia de partículas. ¿De cuáles partículas? De todas las partículas de sus células, nada menos que de estas.
La conciencia de todas nuestras células es la conciencia del individuo. Sea que las células anden acá arriba, aquí en el centro de información y de acopio de datos, como anden en los pies, porque también los pies participan en la experiencia de vivir. Todo nos da una conciencia particular. Muy bien, si esto es así, el código genético de un individuo, o sea, su alma, está repercutido en todas las partículas que lo forman. Lo mismo en el macrouniverso. Y nosotros somos partículas del macrouniverso. Y nuestro proceso individual está repercutido en el código genético, en el alma del macrouniverso. Del mismo modo que el alma del macrouniverso está repercutido en nuestro propio microcosmos. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Simplemente que el macrocosmos nos da la vida, la vitalidad, la energía de la vida para que seamos personas aquí. Y nos da los medios para mantener a esa persona, es decir, los productos de la tierra, los alimentos, el agua, el aire, el fuego, el sol. Nos da todo lo necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar aquí, a través de nuestra persona, en espacio y en tiempo, todo lo necesario para enriquecer un alma y crear una conciencia. Así que el macrocosmos nos da todo para vivir aquí como personas y nosotros le damos al macrocosmos conciencia. Viendo las cosas de ese modo, los profetas son visionarios, son gente que sueña con adivinar, pero no es que adivinen. A veces aciertan por el cálculo de probabilidades que maneja cualquier científico, pero no porque sepan. Ahora, sí es cierto, algunos seres humanos tienen una conciencia muy desarrollada que rebasa lo meramente humano. Y desde ese nivel son capaces de darse cuenta cómo va todo el proceso. Pero no lo deben violentar, porque si lo violentan, generan una serie de reacciones en contra de ellos mismos. Y aquí les dejo una cosa para pensar que les puede sonar a blasfemia. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús padeció tanto? Porque nos quiso ayudar, cierto, pero también porque violentó el proceso mediante milagros. Y Él lo sabía, y aún así lo aceptó para ayudarnos. ¿Y por qué tenía tanto interés en ayudarnos? Para ayudarse a sí mismo. Porque si nosotros no nos movíamos, Él tampoco podía moverse ni cumplir su misión. Por alguna razón lo mandaron aquí a cumplir una misión, y fue muy dolorosa su misión, porque tuvo que cumplirla de una manera muy negativa, y donde para despertar la fe hacían falta los milagros, porque estábamos en la etapa del creer, pero ahora estamos en la etapa de los sabios, de la sabiduría, y de darnos cuenta que tenemos que asumir la responsabilidad sobre toda la vida que se nos ha confiado, la vida celular, nuestra propia vida, y sobre todos los factores que han intervenido para que esta vida exista, es decir, nuestra familia, los que nos prestaron sus códigos genéticos para que entrara el nuestro y pudiéramos nacer en este plano. Y todas las relaciones con los hermanos de sangre y con el padre y la madre y los tíos y toda la familia, que también es nuestra responsabilidad. Y mucho más allá de eso, la vida universal en la medida de nuestras posibilidades. Pero en fin, quitémonos ya la idea de la adivinación. Un proceso ciertamente existe y lo podemos conocer a través de las bases que nos dio la astrología y después la cosmobiología, y ahora nos da la cosmogenética. Pero para entender la cosmogenética hay que estudiar astrofísica y genética. Y con eso, más los datos que tenemos de la astrología tradicional, podemos darnos cuenta cómo anda nuestro proceso interno y tal vez podamos ayudarle a otros para que se den cuenta cómo anda su proceso interno, porque está reflejado en el macrocosmos, porque hay unidad dentro de la diversidad. Nada está separado de nada. Todo tiene unidad como potencial y diversidad como manifestación, precisamente para ensayar sus posibilidades de ser. Entonces ya es tiempo que pensemos qué cosa es el universo, la unidad y la diversidad, que es una contradicción de palabras, o es unidad o es diversidad. Pero llegados a esos niveles,
Ya las palabras no sirven, por eso usamos símbolos, y más allá de los símbolos solo queda el silencio. Por eso las cámaras secretas tienen la palabra silencio en la puerta, para que nos vayamos enseñando a experimentar el silencio. Pero no es quedarse callado por ahí en un rincón sin decir nada, sino en aquello que le sugerí en alguna versión que dice silencio. En el corazón de las palabras hay silencio. Lo concluyente no está en las palabras, está más allá de las palabras. Y más adentro, en el corazón del silencio, se oye el canto de la vida, en silencio. Esa es la experiencia de ser. Y para eso son las cámaras. Todo el ashram es para desarrollar lo humano, y la cámara para experimentar lo sagrado, comenzando por el silencio. Bueno, entonces no nos fiemos mucho de los profetas, pero sí tratemos de tener una conciencia que supere a lo humano, para que nos demos cuenta cómo está todo el proceso en el momento histórico que estamos viviendo, para tomar las decisiones más certeras que podamos. Eso sí lo podemos hacer. Podemos ser nuestros propios profetas, estando actualizados y siendo equitativos, no dejándonos llevar ni por lo que nos cae bien ni por lo que nos cae mal, sino procurar estar encima de lo positivo y de lo negativo, e intuir las posibilidades del ser que se están reflejando en el proceso de la vida humana, mineral, vegetal, animal, etc., y cósmica. Eso es todo. Entonces, yo les recomiendo, y esta es una opinión mía, y no la tomen como una enseñanza, porque no hay ninguna enseñanza, yo no tengo ninguna enseñanza que darles. Simplemente les comparto mis experiencias. No nos fiemos mucho de los profetas. Fiémonos mucho más de nuestra conciencia. Y estemos muy actualizados, muy bien informados. Y cuidado con la información, porque también existe la desinformación. Muy bien informados y actualizados. Necesitamos lo positivo y lo negativo para estar por encima y cumplir el misterio de la Santísima Trinidad, para adornarse a ustedes con un concepto místico. El misterio de la Santísima Trinidad es el creador. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y nosotros hechos a su imagen conforme a su semejanza. El ser en versión mujer y en versión hombre, y la interacción de los dos para multiplicar la diversidad y para hacer la conciencia de la unidad. Y en esa conciencia de la unidad hay una tercera equidad. Entonces debemos de trabajar así, viendo lo negativo y lo positivo. Siempre hay negativo, siempre hay positivo. Una sonrisa de un ser amado es un cielo. La mueca del cadáver de un ser amado es el infierno. Y así por el estilo. O sea que siempre está la dualidad. Y no nos vayamos ni con la izquierda ni con la derecha, sino en el centro y hacia arriba. Sí, Yo le preguntaba porque, bueno, por ejemplo, Abraham o Moisés, esos seres que pudieron comunicarse con Dios y venían y daban esa enseñanza a su pueblo, a esos profetas me refería. Y bueno, también a Daniel, a José, ¿Qué profetizó Abraham? ¿Qué profetizaron los grandes profetas? La Jerusalén terrestre. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apodreas a los que te son enviados. ¿Dónde están todos los hijos de Abraham rompiéndose la cabeza de una forma estúpida y poniendo en peligro la paz del mundo en la actualidad? ¿De qué sirvieron todas sus profecías? El pueblo ¿elegido para qué? ¿Para crearnos problemas o para qué? Ya. Dejémonos de profetas. ¿Dónde están las grandes profecías? Todo lo que sube y todo lo que sube, baja. Y todo se va reciclando. Estuvieron en una época esos pueblos estuvieron arriba, ahora están abajo. Hay otros pueblos que están arriba y también bajarán. Así es todo. Todo nace, crece, madura, declina, desaparece, se contrae y luego reaparece por otro lado y vuelve a resurgir. Así es la cultura, así es la espiralidad del espacio y del tiempo y de la historia.
Sí. Bueno, Abraham y Moisés no fueron profetas, fueron trabajar en su época. Son patriarcas. Patriarcas, profetas Jeremías. Pero sí hubo un profeta muy bueno, Julio Verne, por ejemplo. Sí, también. Y Bill Gates. Con su ratoncito, otro profeta. Las comunicaciones, el poder de nuestro tiempo, la comunicación, independientemente que sigamos adorando al becerro Dios. ¿Sí? Maestro, y en relación a la violentación de la naturaleza, como acabo de mencionar. Cuidado. Yo les recomiendo equidad. Equidad, ¿qué es equidad? Equilibrio, pero equilibrio vivo. No un equilibrio así, con jamón en el sándwich. Esa es la neutralización, ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Esa es la crucifixión. La descrucifixión es esto. Apoyado en lo positivo y en lo negativo para avanzar hacia el potencial de lo sagrado, para evolucionar. Esa es la cuestión, esa es la sabiduría. Pero no negar el mal, aceptarlo. Mientras un émbolo sube, el otro baja. Y así camina la locomotora, o el automóvil. Positivo y negativo, vida y muerte. Bueno y malo, bello y feo, masculino y femenino. Esa es la dinámica de la vida. Es lo que hay que entender. Dejemos ya de estar esperando que alguien nos resuelva el problema. Comencemos a ser responsables de nosotros mismos. Y no dejar ni que el mal prevalezca demasiado, ni el bien prevalezca demasiado, sino que los dos se equilibren e impulsen la realidad. Porque es cierto que hay día para experimentar, pero hay noche para descansar. Hay vida para buscar experiencias y hay muerte para resumir las experiencias y poder comenzar de nuevo más arriba y más adelante. Eso es todo claro. La realidad es dinámica. Entonces aprovechemos los dos émbolos de la vida, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Pero asumamos la responsabilidad de llevar nuestro destino hacia arriba y hacia adelante. Maestro, entonces, de acuerdo a lo que dijo, de hecho el espíritu es un proceso, porque entonces tenemos que buscar el lenguaje adecuado. Porque cuando hablamos de espíritu, ¿de qué hablamos? Una vez me puse a buscar en diccionarios y enciclopedias la palabra espíritu, nubilado. Es que dicen unos diccionarios decían que espíritu es una especie de espectro, y otros que es sustancia sutil, y una serie de cosas así. El espíritu no es más que espiralidad. ¿Cuál es la espiralidad? Lo curvo y continuo, espiral, en avance, no en círculo vicioso, en movimiento, ¿verdad? Y el espacio y el tiempo son curvos y continuos, son espirituales, nada más que el espacio es así, espiralidad centrípeta. Nosotros, por ejemplo, nuestro espíritu, nuestra espiralidad impide que se nos dispersen todas nuestras partículas, todas nuestras células, nuestros intestinos, nuestro corazón. Tenemos una espiralidad centrípeta que se equilibra con la espiralidad centrífuga. O sea, lo que buscamos, la libertad, crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una etapa en que predomina la espiralidad centrípeta y otra etapa en que la centrífuga. Cuando vamos creciendo vamos en espiralidad centrífuga y cuando decaemos vamos en declinación y nos morimos en espiralidad centrípeta, la vida y la muerte. Ahora, si la espiralidad centrípeta fuera infinita, sería un agujero negro. Si la espiralidad centrífuga fuera infinita, sería el vacío total, la nada. Pero la interacción de la espiralidad centrípeta y centrífuga nos permiten estar aquí y nacer, crecer, madurar, declinar, morir y volver a comenzar. Es el fenómeno de la llamada reencarnación, que es un concepto religioso. De todos es religioso, independientemente que los religiosos buenos digan que los religiosos malos son los que hablan de reencarnación. Es también un concepto religioso. El concepto de espíritu por espiralidad en interacción dual es perfecto.
independientemente que el potencial del ser se mantiene conociéndose a sí mismo a través de las formas y las existencias del espacio y del tiempo de su magna obra. Ahora, siempre usamos la palabra espíritu como si fuera lo máximo. Lo máximo es la idea de ser y del ser supremo, que es la fuente de todos los seres, que salimos del ser inocentes y tendremos que volver conscientes. Para eso estamos aquí. Pero para ser conscientes lo primero que hay que aceptar es la responsabilidad de sí mismo, porque si no estamos sujetos a las ideas, a los pensamientos de todos los demás. Tenemos que asumir la responsabilidad sobre sí mismos, no dejársela a otro. Y siempre andamos buscando al señor presidente de la República, al general, a Dios, a alguien que responda por nosotros. Inclusive hasta en el hecho de estar en una fraternidad, estamos buscando un maestro que asuma la responsabilidad por nosotros. Tenemos que asumirla nosotros, cada uno de nosotros. Y ese es el crecimiento de la conciencia. Y eso implica centrarse, ser equitativo, equilibrado. Y para equilibrarse se necesitan por lo menos dos fuerzas. Con una sola no se equilibra nada, es más de lo mismo. Por eso los homosexuales y las lesbianas están muy lejos de poder alcanzar la trascendencia, independientemente que se justifiquen como humanos en todo y sean tan hijos de Dios como cualquiera de lo mejor, pero no tienen trascendencia, por eso no tienen chance en la alta iniciación. ¿Hasta dónde tiene maestro oportunidad? Hasta lo humano, hasta lo espiritual. Muchos de ellos son muy espirituales, ya se meten de religiosos. Pero en la iniciación, maestro, ¿qué grado? ¿Hasta Jesús? ¿Hasta Gaspa? ¿Hasta dónde? Desde antes de nacer. ¿A qué grado pueden llegar los que preguntan? Hasta Jesús, que es lo humano. Es lo más alto de lo humano, lo más alto de lo humano. Y precisamente la palabra de paz me da la clave de lo que estoy diciendo en este momento, sobre la cuestión de la espiralidad del espacio y el tiempo. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer un Jesús? Encontrar el centro de la vida, si no se queda como el jabón en el sándwich. Y si se va por el machismo, por el entrismo, peor. Y si logra superar los dos sin negar ninguno de los dos, arriba. ¿Sí? Maestro, yo me quedé pensando en la idea de la espiritualidad espiral. Por ejemplo, las proteínas a nivel celular en el núcleo adoptan una forma espiral, como de rizo. Y las proteínas finalmente es la base que forma nuestro genoma. Entonces mi reflexión es, si nosotros mejoramos nuestras cualidades humanas, por supuesto damos una mejor herencia y por supuesto la especie humana evoluciona y mejora sus cualidades porque estamos creando las mejores condiciones. Más allá de ideas filosóficas o etéricas, pienso yo. O sea, si nosotros mejoramos nuestras cualidades individuales y brindamos esa herencia a los que vienen, pues el mundo va mejorando. Muy bien. Sígale por ahí, muy respetable. Hormislas. Esa es la integración de la ciencia y la religión. DNA, proteínas, etcétera, etcétera. Y la misión del Jesús a nivel científico, científico-religioso. Que en iniciación se juntan los dos lenguajes, el científico y el religioso, y es el fenómeno de nuestros tiempos. Ya no más profetas del pasado ni profetas del futuro. Ciencia y religión en perfecto equilibrio. Ciencia, religión, ser, consciente de ser, a través de la ciencia y la religión, que son medios a través de los cuales se ha acumulado mucha experiencia que nos permite avanzar. La religión presiente,
un potencial muy superior al humano. Y la ciencia descubre ese potencial en lo humano. Y estamos aquí y ahora, en espacio y tiempo. Y aquí y ahora en presente. Y en presente la eternidad. La eternidad no es ayer ni es mañana, es hoy. Sí, es un detalle. Se lo doy solamente para que piensen, no para que hagan una nueva filosofía, una nueva creencia, para que se pongan a hacer conciencia, porque la fe ya la tienen. Si no tuvieran fe no habrían venido aquí. O sea que era mejor quedarse a ver el partido de fútbol o sentarse en la casa a ver el televisor, mañana, cosa. Pero tiene fe y andan buscando algo. Andan buscando algo, ¿qué? Andan buscando algo que presienten, algo superior a lo que tienen. Porque algo inferior a lo que ya tienen, ¿para qué? Tienen fe. Ahora además hay que desarrollar la conciencia. Y la conciencia comienza con asumir la responsabilidad sobre sí mismo y no pasarles el paquete a los profetas, ni a los adivinos, ni a los cosmobiólogos, sin que esto niegue que existe la cosmobiología y que ahora la podemos enfocar científica y místicamente como cosmogenética, y sin negar que existe también una conciencia que supera lo humano y ve lo humano no de abajo hacia arriba como lo estamos viendo nosotros ahora. Estamos siempre viendo a Dios por allá arriba, ¿cómo será? Sino viendo a lo humano desde arriba. Esa es la conciencia superior, la iniciación en lo sagrado. Bueno, ustedes ya son grandes dentro del y no les creo que hablar dulcemente y a base de pura imaginación para que se entusiasmen. No se preocupen, hermanos. El sublime Maestro nos ha dado fuerzas para ayudarles a ustedes. Síganme los buenos. Con los jueces. O todos somos hijos de Dios o todos somos huérfanos. Hasta el que me vino a amenazar con quitarles la casa de Jalapa es hijo de Dios. También es hijo de Dios. Y se tendrá que atener a las consecuencias. Ya que lo menciono, maestro, yo tenía una pregunta muy morbosa al respecto. Pero díganme. Bueno, se puede quedar callado. Y bueno, iba saliendo del ceremonial y vi que efectivamente ahí estaba Víctor Gómez. Y me pregunté que qué estaba haciendo aquí. Y además que quién le había permitido estar aquí. Y bueno, y realmente de qué se trataba. Y me fui piensa y dije, para la próxima le pregunto al maestro. Todavía no tienes correo electrónico. No vale la pena. Es un pequeño incidente. Estamos en cosas muchísimo más elevadas que eso. Pero, como les digo en la última carta, un pueblo de ovejas genera un gobierno de locos. Eso es todo. Hay que tener equidad con el bien y con el mal. Como dice Rudyard Kipling, ser buenos con todos, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque los deformamos. El bien y el mal tienen que equilibrarse, porque en lo divino ni hay bien ni hay mal. El bien y el mal son simples medios para generar la dinámica. Y es una dinámica relativa, porque ni hay bien absoluto ni hay mal absoluto. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y mejor no pongo ejemplos, porque algunos se van a ofender. Bueno, pues vamos a trabajar, que por eso venimos por acá, y vuelvo a insistirles en esa muletilla que traigo ahora. No me crean nada, pero investiguen bien
y se van a dar cuenta. Y donde se den cuenta que estoy chueco, díganmelo, por favor, para corregirme. Se los agradeceré mucho. No es fanfarronada, es una petición honesta. Paz. Paz.